Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del verso 12 al 19. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, queridos hermanos, en la fe. Bienvenidos sean todos al Evangelio del día con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pélico. Hoy el Evangelio de San Lucas dice algo muy importante para todos nosotros, para ustedes y para mí. Algo que se llama fidelidad a Dios. Ser uno con Dios, estar siempre con Dios. Recuerden ustedes a Job que era fiel a Dios, Job que era temeroso de Dios, pero que Satanás le quitó todo lo que tenía, sus hijos, sus animales, sus trabajadores, todo. Pero él se mantuvo firmes hasta el fin. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del verso 12 al 19, dice claramente que Jesús es lindo porque es directo y concreto a la hora de hablar. Que por causa de él, oiga bien, que por causa de ser su amigo, que por causa de estar en las cosas de Cristo, por servir a Cristo, la gente tiene que odiarle a ustedes y a mí. La gente lo va a despreciar a ustedes y a mí. La gente los va a criticar y hablar mal de ustedes y de mí. Ustedes y yo seremos tema de conversación en ellos. Te van a ofender, te van a gritar. Oiga, el resultado de ser cristiano es ser odiado por el mundo, rechazado por el mundo, criticado por el mundo. Pero eso sí, en el cielo hay un premio, en el cielo hay un regalo, hay una recompensa para todos. Hay una promesa para toda aquella persona que sirve a Dios. En el cielo hay un lugar para todo aquel que no se apartó, que no se escandalizó del Señor. Todo aquel que le gusta los aplausos, todo aquel que le gusta, oiga bien, que la gente los atienda bien, que la gente les dé los asientos de honor y que los reconozcan. Esos tienen ya su recompensa aquí en la tierra.
ese puesto, ese cargo, ese premio que ellos tienen. Aquí está su recompensa. Pero el cristiano que es despreciado por causa de Cristo, ese tiene su premio, dice Jesús, hoy en el Evangelio. Y por eso, ¿cómo finaliza el Evangelio? Dice de esta manera: manténgase firmes y se salvará. La fidelidad de mantenernos firmes ante el Señor. Y eso por eso lo dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo en su capítulo 5, en su verso 11, dice que cuando los insulten, acuérdense que su recompensa está allá en el cielo. San Mateo capítulo 5, en su verso 11 nos dice así: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Felices ustedes, dice el Señor. ¿Cómo se sienten ustedes cuando son criticados por los demás? Cuando son rechazados por los demás. ¿Cómo se sienten? ¿Son felices? ¿Verdad que no? Cuando la gente los critica, cuando la gente los calumnia, cuando la gente los desprecia, el Señor dice, felices sean ustedes, porque así trataron al Señor. Así fue la vida del Señor y el mismo Señor lo dice. Si así tratan al leño verde, ¿qué no harán del seco? Cuando Jesús va camino al Calvario con la cruz, le dice a las mujeres que estaban llorando por él, le dice, ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes mismos, porque el Señor sabe perfectamente bien lo que él sufrió, lo que él pasó cuando fue rechazado, cuando fue calumniado, cuando fue bofeteado. El Señor vivió ese sufrimiento, ese rechazo por su misma familia. ¿Qué esperan ustedes y qué espero yo por nuestra familia? Felicitaciones. Eso es lo que nosotros esperamos de nuestra familia. Rechazo, críticas, humillaciones, malas palabras, desprecio, maldiciones. Eso es lo que nosotros esperamos y recibimos de nuestra propia familia. ¿Y ahora por qué? Por ser amigos del Señor, por estar en el ministerio, por estar al servicio del Señor. Por eso nos calumnian. Por eso nos persiguen. ¿Cuántos predicadores han partido a la presencia del Señor por denunciar el pecado, por denunciar las injusticias? El mundo los ha odiado, los ha rechazado y los ha callado. ¿Cuántos catequistas, cuántos predicadores hoy ya no quieren predicar el Evangelio por miedo, por temor al mundo? ¿Y qué dice el Señor? Que todo aquel que sufre aquí en este mundo, todo aquel que es humillado en este mundo, allá en el cielo le espera una recompensa. Allá está un premio. Y por eso el Señor claro lo ha dicho, que Él se ha ido a preparar lugares para que donde Él va a estar, ahí estaremos nosotros. Todos aquellos que hagan la voluntad del Señor. Y por eso San Mateo dice, felices ustedes, siéntase feliz, dele gracias a Dios, alégrese, porque su recompensa es grande en el cielo. Cuando usted está sufriendo desprecio, rechazos, calumnias, cuando usted está padeciendo todo ese sufrimiento, alégrese, dice el Señor. Ah, pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Porque hay cristianos que no les gusta que lo critiquen. Hay cristianos que no se quedan así.
Hay cristianos que dicen, yo puedo ser cristiano, pero mi machete no es cristiano, dijo uno en una ocasión. ¿Por qué? Porque él no ha comprendido lo que el Señor claramente lo dice. Manténganse firmes y se salvarán. Job se mantuvo firmes. Job dijo, de Dios ha venido y a Dios ha regresado. Job fue puesto a pruebas. Job fue puesto para el sufrimiento, pero nunca cambió su forma de pensar. Jamás tomó otra decisión que aceptar que las cosas venían de Dios, porque allá le espera un premio, una recompensa, un regalo. Y por eso hoy el Evangelio nos enseña sobre la fidelidad, algo muy importante que el Señor nos enseña en el Evangelio de San Lucas, de la fidelidad a Dios, que muchos han sido infieles ya, que muchos han abandonado al Señor, que muchos han abandonado la iglesia y se llaman ser cristianos, pero no lo son. Porque cristiano es todo aquel que está con Cristo, hace lo que Cristo le dice, practica lo que Cristo lo dice en su palabra. Pero muchos se llaman ser cristiano criticando de Jesús, en contra de Jesús. Y eso debemos de tenerlo bien claro. De eso debemos de cuidarnos. De eso debemos estar preparados y conocer la enseñanza de Jesucristo en su palabra. Por eso el Señor lo dice en San Mateo 5:13, 5:11, perdón. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y se levanten toda clase de calumnia. Alégrense, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. ¿Por qué lo dice el Evangelio esto de San Mateo? Que así persiguieron a los profetas antes que ustedes, para que lo tengamos claro, para que nosotros veamos la realidad que cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, el mundo nos va a rechazar. El mundo nos va a perseguir hasta incluso hasta darnos muerte. Pero el Señor dice, alégrense, felices ustedes, dice. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa en el cielo. Hay muchos que dicen, yo quiero llegar a recibir esa morada celestial. Yo quiero ser parte del reino de los cielos. Yo quiero recibir ese premio, ese regalo que Dios tiene preparado para todos. Yo lo quiero recibir, dicen muchos, pero no quieren sufrir, pero no quieren recibir críticas, desprecio. El Señor nos enseña claramente, el Señor nos dice que para seguir a Cristo, que para seguir su palabra, que para practicar su palabra, va a haber sufrimiento. Todos aquellos que ya son santos, esas personas son santos porque dieron su vida al servicio de la palabra de Dios. Estuvieron día a día practicando la santidad, saliéndose del pecado día tras día. Es una lucha, ¿sí? Es una lucha que nosotros tenemos que hacer. Por eso el Señor dice en otro texto de su palabra, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente que lleva hasta 60, 70, 80 años en la iglesia, pero que nunca ha querido ser testigo del Señor, porque le tiene miedo al mundo, porque le tiene miedo el qué dirán los demás, el qué dirá mi familia. Es muy claro que cuando usted lo ven estudiar las Sagradas Escrituras, le dicen, ahí está el santurrón o la santurrona,
Cuando lo ven a ustedes participar en la iglesia, dicen, ahí va la santa o el santo, ya va nuevamente a la iglesia. Y otros dicen, ¿para qué vas a calentar bancas si no sabes vivir la palabra de Dios? Cuando esos momentos pasan, porque van a pasar, porque van a suceder en nuestra vida, porque el cristiano tiene que ser probado como se purifica el oro, como se prueba el oro en el crisol del sol, en el fuego, perdón. Así como el oro es pasado y es probado por el fuego, así será el cristiano, será probado, pero manténganse firmes, dice el Señor, alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. ¿Queremos vida eterna? Hay que trabajar. ¿Queremos salvación? ¿Queremos llegar a esa mansión celestial? Hay que trabajar, hay que participar, hay que compartir la enseñanza. Nosotros recibimos la formación, nosotros recibimos la enseñanza y se las compartimos. Ustedes también pueden hacer lo mismo, que para poder ser cristiano hay que pasar por el sufrimiento, hay que pasar por la prueba, hay que pasar por el desprecio, hay que pasar por el odio, conocer todos esos caminos y así poder llegar al reino de los cielos. Y por eso, en el Apocalipsis, en su capítulo 2, en el verso 10 dice, no tengas miedo por lo que vas a perecer. Así lo dice el Apocalipsis capítulo 2 en su verso 10. Dice de esta manera, no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La fidelidad. Permanecer, oiga bien, fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La persecución es para el cristiano, la persecución es para aquel que trata de vivir el evangelio. Pero el Señor dice, manténganse firmes, fiel a mi palabra, y ustedes serán premiados. Y por eso, oiga, si eso sucedió con el Maestro, si eso pasó con Jesucristo, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué será de nosotros? En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, San Juan 15:18 dice que a Jesús le hicieron lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué nosotros tenemos ese temor de hablar, de enseñar, de compartir la palabra, de ayudar a otros que lo necesitan? ¿Por qué tenemos miedo? Si es el mismo camino que nosotros llevamos, el camino que nuestro Señor nos ha dejado, nos ha enseñado. Oiga, ¿cómo lo dice? El Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el verso 18 dice, si el mundo los odia, oiga, ¿qué dice la palabra? Si el mundo los odia. Jesucristo no dice, si el mundo los quiere, si el mundo los felicita, si el mundo los aplaude, si el mundo los pasa en esos asientos de honor. No dice. Dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No será lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. ¿Y sí? Si nosotros fuéramos del mundo, estuviéramos en el mundo, pues claro, el mundo nos amara, el mundo nos quisiera, nos aplaudiera, pero como no somos del mundo, es por eso que el mundo nos odia. Así lo dice Jesús, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No será lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo.
Ahora oiga, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí en medio del mundo y por eso el mundo los odia. ¿Qué más claro queremos? Así que lo que nos queda es pedir a Dios la fuerza, la fe para poder caminar en este camino, que es un camino costoso. Sí, lo entiendo. Es un camino de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de soledad. Es un camino muy complicado para transitar, pero ese es el camino que nos conduce a la salvación. Es el camino que nos conduce a la santidad. Por eso dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Eso es el problema. ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Si el Señor, cuando Él predicó su palabra, no la recibieron, la rechazaron. Por eso el Apocalipsis capítulo 2 en su verso 10 nos habla de la persecución, porque a Jesús no recibieron su mensaje, no aceptaron su mensaje, a un cambio de vida, a una preparación, no lo recibieron. El mundo lo rechazó. Si rechazaron a Cristo, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Y por eso el Apocalipsis 2:10 es claro en enseñarnos. Dice, no tengan miedo por lo que vas a perecer, a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, pero para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte, dice. El vencedor no tiene nada de qué temer a la segunda muerte. Oiga, por eso la palabra del Señor dice Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo después de vencer me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor, no dice aquel que se ha quedado, no dice aquel que no quiere sufrir. Y por eso el Evangelio es muy claro en decirnos en este maravilloso día que el Señor nos invita, dice, pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente, dice el Señor, que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres. ¿Han visto ustedes? ¿Han escuchado? ¿Han visto ustedes que eso ha sucedido en este mundo? Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Pidamos pues a Dios, queridos hermanos, que Él nos dé esa fuerza. Pidamos a Dios que Él nos dé su Santo Espíritu, que Él nos regale un poco de sabiduría para poder entender su palabra y poder practicarlo cada día.
Si eres nuevo en nuestro canal, si nos ves por primera vez, te invitamos a suscribirte, a formar parte de este canal de evangelización. Recuerda que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.